Hay matrimonios que duran toda una vida, y hay matrimonios que duran, pero no deberían. El mío duró 52 años. 52 años viviendo con un hombre que escondía un secreto. Un secreto tan oscuro que cuando finalmente salió a la luz, destruyó todo. Mi familia, mi reputación, mi vida entera. Me casé a los 14 años, en 1958, cuando era legal, cuando era normal. Pensé que estaba comenzando un cuento de hadas, pero estaba entrando en una pesadilla. Mi nombre es Rosa. Tengo 80 años. Y esta es la historia del peor error de mi vida. Conocí a Alberto cuando yo tenía 13 años. Él tenía 32. Sí, escuchaste bien. 32. Hoy eso sería un escándalo. Un crimen. Pero en 1957, en mi pueblo, era aceptable. Un hombre mayor te dará estabilidad, decía mi madre. Te cuidará, te protegerá. Es un buen partido. Alberto era dueño de una tienda, respetado, con dinero, y yo era una niña pobre de familia numerosa. 7 hermanos. Padres que apenas podían alimentarnos. Cuando Alberto pidió mi mano, mis padres dijeron que sí antes de preguntarme a mí. Es por tu bien, me dijo mi padre. Tendrás una vida mejor con él. Pero papá, yo quiero seguir estudiando. Las mujeres no necesitan estudiar, necesitan un buen esposo. Pero tengo solo 13 años. Cumplirás 14 en 2 meses. Esperaremos hasta entonces. 2 meses. Ese fue todo el tiempo que tuve para procesar que mi infancia había terminado. Que en 60 días me convertiría en esposa de un hombre que podría ser mi padre. El día de mi cumpleaños número 14 fue también mi boda. Vestido blanco, iglesia llena. Sonrisas por todas partes, excepto la mía. Yo sonreía porque me habían dicho que sonriera, pero por dentro estaba aterrada. Alberto me miraba de una forma que no entendía, una forma que me hacía sentir pequeña. Eres tan hermosa, me susurró durante la ceremonia. Tan joven, tan pura. Voy a cuidarte muy bien. No sabía entonces lo que esas palabras realmente significaban. La noche de bodas fue horrible. No voy a dar detalles, pero diré esto. Nadie me había preparado, nadie me había dicho qué esperar. Y Alberto no fue gentil. Eres mi esposa ahora, dijo después. Esto es tu deber. Pero me dolió. La primera vez siempre duele, te acostumbrarás. Me acostumbré al dolor físico, sí, pero nunca me acostumbré a sentirme usada, como un objeto, no una persona. Los primeros años fueron confusos. Alberto era bueno en público, atento, cariñoso, protector. Miren qué bueno es con su esposa, decía la gente. Tan joven y él la cuida tan bien. Pero en privado era diferente, controlador, posesivo, frío. No hables con ese hombre. Esa falda es muy corta. ¿Por qué tardaste tanto en el mercado? Cada día había reglas, más y más reglas. Quedé embarazada a los 15. Perfecto, dijo Alberto con satisfacción. Un hijo me asegurará tu lealtad. ¿Lealtad? ¿No amor? Tuve a mi primer hijo, Miguel, a los 16. Luego a Ana a los 18 y a Sofía a los 20. 3 hijos en 4 años. Mi juventud desapareció entre pañales y biberones. Mientras mis amigas de la escuela seguían siendo niñas, yo ya era madre de 3. Alberto nunca me dejaba sola. Si iba al mercado, me acompañaba. Si visitaba a mi madre, cronometraba cuánto tardaba. Si hablaba con una vecina, me interrogaba después. ¿De qué hablaron? Solo de cosas normales. ¿Hablaron de mí? No, Alberto. Más te vale, porque si escucho que andas hablando de nuestra vida privada, la amenaza siempre quedaba en el aire, nunca específica, pero siempre presente. Los años pasaron, mis hijos crecieron, yo envejecí. Pero Alberto seguía igual, obsesionado con el control. Pero había algo más, algo que no podía identificar, una sensación de que escondía algo. Empecé a notar cosas extrañas, salidas nocturnas sin explicación. Tengo negocios que atender.
¿A las 11 de la noche? No me cuestiones. Llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba, cartas que escondía, y su fascinación, perturbadora, con la juventud, cuando nuestras hijas eran adolescentes. Alberto las miraba de una forma que me incomodaba. No deben usar esa ropa, decía, pero sus ojos se quedaban demasiado tiempo mirando. Alberto, son tus hijas. Lo sé, por eso debo proteger su virtud. Pero algo en su tono no sonaba paternal, sonaba posesivo. Les prohibió tener novios, salir con amigas. Las mujeres deben quedarse en casa hasta casarse. Pero papá, tengo 17, protestó Ana una vez. Y yo decidí quién será tu esposo cuando sea tiempo. ¿Tú decides? Por supuesto, como mi padre decidió por tu madre. Ana me miró con horror, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia historia, la historia que estaba a punto de repetirse. Todo cambió el día que Ana cumplió 18 años. Alberto llegó a casa con un hombre, don Esteban, 55 años, viudo, rico. Ana, este es tu futuro esposo. ¿Qué? Ana palideció. Don Esteban ha pedido tu mano, y he aceptado. Pero papá, tiene la edad del abuelo. Tiene estabilidad, dinero, te cuidará. Las mismas palabras que mis padres me dijeron, el mismo argumento, la misma trampa. No voy a casarme con él, dijo Ana firmemente. Sí lo harás. No, Alberto la abofeteó. Fue la primera vez que golpeó a uno de nuestros hijos, pero no sería la última. Te casarás con quien yo diga. Soy tu padre. Ana me miró suplicante. Mamá. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Si esta historia te está inquietando tanto como a mí contarla, déjame un like, porque lo que viene es el momento en que descubrí el verdadero secreto de Alberto, el secreto que explicaba todo y que destruyó a nuestra familia para siempre. Ahora te voy a contar lo que pasó esa noche. La noche que me enfrenté a Alberto, la noche que descubrí quién era realmente mi esposo y el horror que había estado escondiendo durante décadas, porque algunas verdades son tan oscuras que cambian todo para siempre. Esa noche, después de que Alberto golpeó a Ana, esperé a que todos durmieran, y entonces bajé a confrontarlo. Estaba en su estudio, como siempre, ese cuarto al que nunca me dejaba entrar. Es mi espacio privado, decía, no lo necesitas. Pero esa noche iba a entrar, porque necesitaba entender por qué estaba dispuesto a vender a nuestra hija, como mis padres me vendieron a mí. Toqué la puerta. ¿Qué quieres? Su voz era fría. Necesito hablar contigo. Estoy ocupado. Alberto, golpeaste a nuestra hija. Ella necesitaba aprender respeto. Tiene 18 años, no puedes obligarla a casarse. Sí puedo. Soy su padre, y yo soy su madre. Silencio. Luego escuché sus pasos. Abrió la puerta. ¿Qué dijiste? Su rostro estaba rojo de ira. Dije que soy su madre, y no voy a permitir que le hagas lo que me hicieron a mí. ¿Lo que te hicieron? Me casaron a los 14 años con un hombre que me triplicaba la edad. Te di una buena vida. Me quitaste mi infancia. Nunca le había hablado así. En 34 años de matrimonio, nunca lo había desafiado. Su expresión cambió, de ira a algo más peligroso. Cuidado, Rosa, cuidado con lo que dices. ¿O qué? ¿Me vas a golpear también? Si es necesario. Entonces hazlo. Pero Ana no se casará con ese hombre. Sí lo hará, y tú no te meterás. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ti? Porque es tradición, porque así se hacen las cosas. Pero algo en su tono sonaba falso. No, hay algo más, algo que no me estás diciendo. No seas ridícula. ¿Cuánto te está pagando don Esteban? Alberto se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Cuánto dinero te ofreció por Ana? No sé de qué hablas. Sí lo sabes, igual que mi padre recibió dinero por mí. Su silencio lo confirmó. Dios mío, la estás vendiendo. No es vender, es un arreglo. Es vender. Estás vendiendo a tu propia hija. Cállate. Me empujó contra la pared.
Nunca, nunca me hables así de nuevo. ¿O qué? Ya me has quitado todo. ¿Qué más puedes quitarme? Puedo quitarte a tus hijos. Esas palabras me helaron. ¿Qué? Si te metes, si arruinas este arreglo, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tus hijos. No puedes hacer eso. ¿No puedo? Soy el hombre de esta casa. Todos te obedecen a mí. Ellos también. Y si tienes que elegir entre ellos y yo, sé que elegirás correctamente. Me soltó. Volví a su escritorio. Ahora sal y no vuelvas a interrumpirme. Pero no salí, porque vi algo, en su escritorio. Un folder abierto, con fotografías. Fotografías de niñas. Niñas jóvenes, muy jóvenes. ¿Qué es eso?, pregunté señalando. Alberto se movió rápidamente. Cerró el folder. Nada, no es tu asunto. ¿Por qué tienes fotos de niñas? Dije que no es tu asunto. Pero ya lo había visto, y algo en mi estómago se retorció. Alberto, ¿qué son esas fotos? Vete, ahora. No hasta que me digas, me agarró del brazo, con fuerza. Escúchame bien, hay cosas que no necesitas saber, cosas que son mejores mantener, privadas. Si valoras tu vida, tu familia, tu hogar, no harás más preguntas. ¿Entiendes? Su mirada era tan amenazante que asentí. Salí del estudio con piernas temblorosas. Subí a la habitación, pero no pude dormir, porque esas imágenes, esas fotografías, no podía sacarlas de mi mente. ¿Por qué mi esposo tenía fotos de niñas? ¿Qué estaba escondiendo? Los días siguientes fueron tensos. Alberto anunció que la boda de Ana sería en 3 meses. No hay discusión. Ana lloraba todo el tiempo. Mamá, por favor, no dejes que haga esto. Estoy tratando, mi amor. Estoy tratando. Pero ¿qué podía hacer? No tenía dinero, no tenía educación, no tenía a dónde ir. Si dejaba a Alberto, perdería todo, incluidos mis hijos. Entonces pasó algo que cambió todo. Una vecina vino a visitarme. Se llamaba Clara. Éramos amigas desde que me mudé al barrio. Rosa, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Es sobre Alberto. Mi estómago se retorció. ¿Qué pasa con él? Mi sobrina. Ella trabaja en la escuela primaria del pueblo. Sí, la conozco. Ella dice que Alberto va seguido ahí. ¿A la escuela? ¿Para qué? Dice que dona dinero, que ayuda con eventos. Eso es bueno, ¿no? Clara bajó la voz. Rosa, mi sobrina dice que él siempre pide estar con las niñas, que les toma fotos, que las hace sentar en su regazo, que es inapropiado. El mundo empezó a girar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu esposo tiene comportamiento extraño con niñas. No, no puede ser. Rosa, varias maestras han notado. Pero él es respetado, tiene dinero. Nadie se atreve a decir nada. Pero yo necesitaba que supieras. Pensé en las fotografías en su estudio, en su obsesión con la pureza, en cómo me casó a los 14, en cómo quería casar a Ana a los 18. Dios mío. ¿Rosa? ¿Estás bien? Necesito revisar algo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero necesito saber la verdad. Clara se fue, y yo me quedé planeando cómo entrar al estudio de Alberto, cómo revisar ese folder, cómo descubrir qué estaba escondiendo mi esposo. Esperé una semana, hasta que Alberto anunció que tenía un viaje de negocios. Me voy 2 días, compórtense. Sí, Alberto. En cuanto se fue, fui al estudio. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo había visto dónde guardaba la llave, en una caja en su mesita de noche. La tomé con manos temblorosas y abrí la puerta. El estudio olía a tabaco y papel viejo. Había archiveros, escritorio, estantes con libros. ¿Dónde empezar? Busqué en su escritorio primero, documentos de negocios, facturas, nada inusual. Pero entonces encontré un cajón con candado, un candado pequeño. En el último cajón busqué la llave, no estaba. Así que tomé un clip, lo enderecé, y después de varios intentos, el candado cedió. Abrí el cajón, y lo que vi
Me cambió para siempre. Fotos, cientos de fotos, de niñas de entre 8 y 14 años, en poses inapropiadas. Algunas vestidas, otras no. Mis manos temblaban tanto que dejé caer varias fotos. Seguí buscando. Había cartas, cartas de otros hombres. Hablando de intercambios, de mercancía joven, de mantener esto discreto. Y entonces encontré un libro, un diario, el diario de Alberto. Lo abrí con manos temblorosas y empecé a leer. 15 de marzo 1958. Me casé con Rosa hoy, finalmente. Llevo 2 años esperando que fuera lo suficientemente mayor. 14 es la edad perfecta. Todavía moldeable, todavía pura, todavía se puede entrenar. Mi estómago se revolvió. 22 de abril 1960. Rosa tuvo nuestro primer hijo, un varón. No me interesa, pero la ata a mí más fuertemente. Ahora nunca se irá. Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. 10 de junio 1965. Rosa está ocupada con los niños. Eso me da libertad para mis otros intereses. La escuela primaria es perfecta. Nadie sospecha del donador generoso. Y las niñas son tan confiadas. Iba a vomitar. 3 de septiembre 1970. Mi hija Ana está creciendo hermosa. Pronto será tiempo de encontrarle un esposo apropiado. Don Esteban ha mostrado interés, no solo en Ana, también en mi colección. Es hombre de gustos similares. Perfecto. El diario cayó de mis manos. Don Esteban, el hombre que quería casar con Ana, no solo la quería como esposa, la quería por las mismas razones que Alberto me quería, por las mismas razones que tenía esas fotos. Mi esposo de 34 años, era un depredador, un pedófilo, y yo había estado viviendo con él todo este tiempo. Ahora te voy a contar lo que hice con esa información. La decisión imposible que tuve que tomar, y cómo una madre de 48 años, sin educación ni recursos, enfrentó al monstruo con el que había estado casada toda su vida, porque hay momentos en que tienes que elegir entre tu seguridad y la de tus hijos. Y yo elegí a mis hijos, sin importar el costo. Me quedé sentada en ese estudio durante horas, rodeada de evidencia del monstruo con quien había compartido cama durante 34 años. El hombre que me había salvado de la pobreza, el hombre que mis padres llamaban buena suerte, era un depredador de niñas, y yo nunca lo había visto, o tal vez no quise verlo. Las señales siempre estuvieron ahí. Su insistencia en casarse conmigo a los 14. Cuando son jóvenes, son más fáciles de moldear. Su obsesión con que nuestras hijas no tuvieran contacto con hombres, porque él quería ser el único hombre en sus vidas. Sus viajes de negocios frecuentes, sus donaciones a la escuela primaria, su colección de fotos inocentes. Todo tenía sentido ahora. Un sentido horrible, repugnante. Escuché pasos en el pasillo. Rápidamente guardé todo de vuelta. Cerré el cajón, cerré el estudio. Era Ana. «Mamá, ¿qué haces ahí?» Yo estaba buscando algo. «Papá se va a enojar si sabe que entraste». «Lo sé, mi amor, pero ya terminé». Me miró con ojos interrogantes. «¿Encontraste lo que buscabas?» «Más de lo que quería encontrar». «Sí, encontré algo importante». «¿Qué?» «Ven, necesitamos hablar, tú, Miguel, Sofía y yo». «¿De qué?» «De su padre, de la verdad sobre su padre». «Mamá, me estás asustando». «Lo siento, mi amor, pero es necesario». Reuní a mis 3 hijos en la sala. Miguel tenía 32 años, Ana 30, Sofía 28, todos adultos. Todos merecían saber. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Miguel. «Necesito contarles algo sobre su padre». «¿Está bien? ¿Le pasó algo en el viaje?», preguntó Sofía preocupada. «No, él está bien. Pero ustedes necesitan saber quién es realmente». «¿Qué quieres decir?». Ana se acercó. Su padre tiene secretos oscuros». «Mamá, habla claro». Miguel estaba impaciente. Respiré profundo. «Su padre es un abusador de niñas». Silencio absoluto. «¿Qué?».
Ana fue la primera en hablar. Encontré evidencia, en su estudio, fotos, cartas, un diario. No, no puede ser. Sofía negaba con la cabeza. Es verdad. Y don Esteban, el hombre que quiere casarse contigo, Ana, es igual, es parte de una red. Ana se puso pálida. Dios mío. Miguel se puso de pie. ¿Estás segura de esto? Completamente. Vi las fotos, leí su diario. ¿Dónde está esa evidencia? En su estudio, en el cajón cerrado de su escritorio. Voy a verlo. Miguel, no. Si se da cuenta que revisamos, al carajo lo que piense. Nunca había escuchado a Miguel gritar así. Fue al estudio. Ana y Sofía me miraban con horror. Mamá, ¿desde cuándo? No lo sé. El diario más antiguo es de 1958, desde que nos casamos. Y nunca notaste nada. Había señales, pero yo no las quise ver, o no sabía qué buscar. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Lo siento tanto. Miguel regresó. Su rostro estaba blanco. Traía el diario en las manos. Lo leí suficiente. Este hombre, este monstruo, tiró el diario al suelo. ¿Cómo viviste con él todos estos años? No sabía. Debiste haber sabido, debiste haber sospechado. Miguel, por favor, no me digas por favor. Sofía recogió el diario. Empezó a leer. Su expresión cambió con cada página. Hay una entrada sobre mí. ¿Qué? Ana se acercó. Sofía leyó en voz alta con voz temblorosa. Sofía cumplió 12 hoy. Está desarrollándose hermosamente, pero no como Ana. Ana es especial. Ana será mi obra maestra. Ana empezó a hiperventilar. ¿Qué significa eso? Ana, cálmate. Intenté acercarme. No me toques. ¿Él me hizo algo? ¿Cuando era niña? No lo sé, mi amor. ¿Cómo no lo sabes? Eres mi madre. Su grito resonó en toda la casa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas mientras él? No pudo terminar la frase. Miguel tomó control. Ana, respira. Necesitamos pensar con claridad. Pensar. Nuestro padre es un pedófilo. Lo sé. Y vamos a hacer algo al respecto. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la policía. No, dije inmediatamente. Todos me miraron. ¿Cómo que no? Miguel me miró incrédulo. Si vamos a la policía, sin pruebas sólidas, tenemos el diario. Un diario que tomamos sin permiso, de su casa, donde él tiene derecho a privacidad. ¿Estás defendiéndolo? Ana me miró con asco. No, estoy diciendo que necesitamos ser inteligentes. Alberto tiene dinero, tiene conexiones, tiene poder. Si vamos a la policía y él se sale con la suya, nos destruirá, a todos. Sofía habló por primera vez. Mamá tiene razón. Papá conoce al jefe de policía. Juegan póker juntos todos los viernes. ¿Y qué sugieres? ¿Que no hagamos nada? Miguel estaba furioso. No. Sugiero que seamos estratégicos. ¿Cómo? Necesitamos más evidencia irrefutable. Y necesitamos proteger a las niñas, a las víctimas potenciales. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Ana. Primero, Ana no se casa con don Esteban. Eso ya lo sé. Segundo, necesitamos copiar todo de ese estudio, fotos, cartas, el diario. Tercero, necesitamos avisar a la escuela, anónimamente. Y cuarto, respiré profundo. Necesitamos que Alberto se confíe, que piense que no sabemos nada. ¿Quieres que finjamos? Sofía me miró horrorizada. Solo hasta que tengamos suficiente evidencia. No puedo. Ana negó con la cabeza. No puedo estar en la misma habitación que él. Entonces te vas. A casa de tu tía. Dices que necesitas espacio antes de la boda. ¿Y yo?, preguntó Sofía. Tú también. Inventa una excusa. ¿Y yo?, preguntó Miguel. Tú te quedas conmigo, para protegerme, y para copiar toda esa evidencia. Miguel asintió. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Si en algún momento siento que estás en peligro, voy directo a la policía.
sin importar las consecuencias. De acuerdo. Nos abrazamos, los cuatro, una familia rota, pero unida por primera vez en años, unida contra el monstruo que nos había mentido durante décadas. Alberto regresó 2 días después. ¿Dónde están las niñas?, preguntó al no verlas. Ana fue a casa de mi hermana. Necesita espacio para pensar en la boda. ¿Y Sofía? Fue a acompañarla. No me gusta que estén fuera de casa. Son adultas, Alberto. No puedes controlarlas para siempre. Me miró con sospecha. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? No, nada. ¿Por qué? Te ves diferente. Estoy cansada, nada más. ¿Segura? Segura. Se acercó. Me levantó la barbilla. Me miró directamente a los ojos. No me mientas, Rosa. Nunca me mientas. No te estoy mintiendo. Pero sí lo estaba. Por primera vez en 34 años. Le estaba mintiendo y planeando su caída. Los siguientes días fueron de tensión constante. Miguel y yo esperábamos que Alberto saliera, para copiar todo del estudio. Pero Alberto casi no salía, como si sospechara algo. ¿Por qué está tan pegado a la casa?, susurró Miguel. No lo sé, pero necesitamos actuar pronto. Ana no puede seguir fingiendo que planea la boda. Entonces, tuvimos suerte. Alberto anunció que tenía una reunión importante. Estaré fuera todo el día. ¿Qué tipo de reunión? Negocios. ¿No te importa? Se fue a las 9 de la mañana. Miguel y yo corrimos al estudio. Tenemos tal vez 6 horas, dijo Miguel. Entonces trabajemos rápido. Copiamos todo, cada foto, cada carta, cada página del diario. Miguel tenía una cámara. Fotografió todo. Esto es suficiente, dijo después de 3 horas. Más que suficiente para meterlo en prisión. ¿Y ahora qué? Ahora hacemos la llamada anónima. Miguel llamó a la escuela desde un teléfono público. Quiero reportar algo sobre uno de sus donadores, Alberto Mendoza. Tiene comportamiento inapropiado con las niñas. Tiene fotos, evidencia. Revisen su casa, el estudio, el cajón con candado. Colgó antes de que pudieran rastrear la llamada. ¿Crees que investiguen?, pregunté. Si tienen aunque sea un poco de decencia, ¿sí? ¿Y si no? Entonces vamos a la policía, directamente. Pero al menos intentamos la vía apropiada primero. Regresamos a casa. Guardamos todas las copias en un lugar seguro. Y esperamos. Esperamos a que el mundo descubriera lo que yo descubrí. Que el hombre respetable, el donador generoso, el esposo modelo, era un monstruo. Si sientes la misma rabia que yo sentí al descubrir esto, déjame un like y comenta. ¿Hice lo correcto al no ir directamente a la policía? Porque lo que viene es el día que todo explotó, el día que Alberto fue arrestado, y las consecuencias que nadie esperaba. Ahora te voy a contar cómo reaccionó Alberto cuando la policía llegó, lo que dijo, lo que hizo, y el momento en que me di cuenta de que mi pesadilla apenas estaba comenzando. La policía llegó 3 días después de la llamada anónima. Eran las 7 de la mañana. Alberto estaba desayunando, leyendo el periódico. Yo estaba en la cocina, fingiendo normalidad. Y entonces tocaron la puerta. Golpes fuertes, autoritarios. Alberto levantó la vista. ¿Quién demonios toca así a esta hora? No lo sé. Se levantó molesto. Abrió la puerta. ¿Alberto Mendoza? Sí, soy yo. ¿Qué desean? Somos de la policía. Tenemos una orden de registro. Vi la expresión de Alberto cambiar, de irritación a pánico. ¿Orden de registro? ¿Por qué? Hemos recibido denuncias sobre material inapropiado en su propiedad. ¿Material inapropiado? Esto es ridículo. Señor, tenemos la orden legal. Por favor, hágase a un lado. Entraron 6 oficiales. Alberto me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo, pero también sospecha. Rosa, ¿tú sabías de esto? ¿Yo? No. ¿Cómo iba a saber? No sé, pero es muy conveniente, ¿no crees? Un oficial interrumpió. Señor Mendoza,
¿Dónde está su estudio? No tienen derecho. Tenemos una orden. Muéstrenos el estudio o lo encontraremos nosotros. Alberto apretó los puños. Arriba, primera puerta a la izquierda. Llévenme. Subieron. Alberto iba adelante, los oficiales detrás. Yo me quedé abajo con 2 policías. Señora, ¿usted vive aquí? Sí, soy su esposa. ¿Desde cuándo? 34 años. ¿Y nunca notó nada inusual en el comportamiento de su esposo? ¿Cómo respondía a eso? Si decía que sí, me convertía en cómplice. Si decía que no, parecía ciega o tonta. Mi esposo es un hombre reservado, tiene su espacio privado. ¿Nunca entró a su estudio? Me lo tenía prohibido. ¡Prohibido! Decía que era su espacio, que necesitaba privacidad. Los oficiales intercambiaron miradas. Escuchamos gritos arriba. Esto es un montaje. Alguien puso esto ahí. Yo no sé nada de estas fotos. La voz de Alberto sonaba desesperada. Los oficiales subieron corriendo. Yo también. Necesitaba ver su cara cuando lo atraparan. Cuando llegué al estudio, había fotos esparcidas por todos lados. El diario estaba abierto sobre el escritorio. Los oficiales las estaban guardando en bolsas de evidencia. Alberto estaba contra la pared, esposado. Rosa, diles que esto no es mío. Alguien entró a mi estudio. Alguien plantó esta evidencia, me miró suplicante. Rosa, por favor, diles. Todos me miraban, esperando mi respuesta. Este era el momento de decidir. ¿Lo protegía, como había hecho durante años? ¿O decía la verdad? Yo no sé nada sobre eso, dije finalmente. Mentira, gritó Alberto. Tú lo sabías. Tú entraste a mi estudio. Señor Mendoza, cálmese. Ella es la que hizo esto, ella y mis hijos. ¿Dónde están mis hijos, Rosa? ¿Dónde los escondiste? Están con mi hermana. Mentirosa, los pusiste en mi contra. Un oficial intervino. Alberto Mendoza está arrestado por posesión de material pornográfico infantil. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Alberto no dejaba de mirarme, con odio puro. Esto no termina aquí, Rosa. Me las vas a pagar, tú y esos niños ingratos. Me las van a pagar. Lo sacaron arrastrando. Sus gritos resonaban por toda la casa. Esto es culpa de ella. Mi esposa me traicionó. Cuando se fueron, me quedé ahí, en medio del estudio destrozado, rodeada de evidencia de los crímenes de mi esposo, y por primera vez en 34 años. Respiré. Respiré sin ese peso en el pecho. Pero el alivio duró poco, porque la pesadilla apenas comenzaba. La noticia se regó como pólvora. Para el mediodía, todo el pueblo sabía. Alberto Mendoza arrestado por pedofilia. Evidencia encontrada en su casa. Fotos de menores en poses inapropiadas. Mi teléfono no paraba de sonar. Vecinos, familiares, periodistas, todos querían saber. ¿Usted sabía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vivió con un monstruo? ¿Sus hijos también sabían? Las preguntas eran interminables, y con cada pregunta me sentía más culpable, porque aunque no participé en sus crímenes, viví con él. Dormí en su cama. Tuve sus hijos. ¿Eso me hacía cómplice? Ana, Sofía y Miguel regresaron esa tarde. ¿Ya se lo llevaron?, preguntó Miguel. Sí, hace horas. ¿Cómo estás? Sofía me abrazó. No lo sé, aturdida. La prensa está afuera, dijo Ana mirando por la ventana. Hay cámaras, reporteros. Quieren una declaración. No voy a darles nada. No por ahora. Pero la prensa no se fue. Acamparon afuera de la casa durante días, gritando preguntas cada vez que alguien salía o entraba. Señora Mendoza, ¿usted sabía de las actividades de su esposo? Señora Mendoza, ¿es cierto que sus hijas también fueron víctimas? Señora Mendoza, ¿va a divorciarse? Las preguntas eran como cuchillos, y luego empezaron las acusaciones, no solo contra Alberto, contra mí. ¿Cómo no sabía? Una esposa siempre sabe. Probablemente lo encubrió. Es tan culpable como él. Debería estar en prisión también.
los comentarios en los periódicos, en la radio. Todos me juzgaban. Mi hermana llamó. Rosa, la gente aquí está diciendo cosas horribles. ¿Qué cosas? Que eres cómplice, que sabías y no hiciste nada. ¿Tú crees eso? No. Pero, ¿de verdad no sabías nada? No hasta hace unos días. ¿Y entonces? Entonces hice lo correcto. ¿Lo hiciste? Esa pregunta me persiguió. ¿Hice lo correcto? Podría haberlo reportado inmediatamente, en lugar de esperar, de planear. Tal vez podría haber evitado. ¿Qué? ¿Evitar qué? No lo sabía. La investigación se expandió. Encontraron más evidencia, cartas que Alberto había intercambiado con otros hombres. Una red, dijo el detective a cargo. Su esposo no operaba solo. ¿Qué quiere decir? Había otros, varios otros. Estamos rastreándolos ahora. Dios mío, no era solo Alberto, era toda una red de depredadores. ¿Cuántas víctimas? Pregunté con voz temblorosa. Todavía estamos identificándolas, pero muchas. ¿Mis hijas? El detective dudó. Necesitamos hablar con ellas, para saber si... No pudo terminar la frase. Pero yo entendí. Necesitaban saber si Alberto había abusado de sus propias hijas. Ana se negó al principio. No voy a hablar con la policía. Mi amor, necesitan saber... No tengo que decirles nada. Ana, si papá te hizo algo... No, no hablemos de esto. Necesitamos saber la verdad. ¿Para qué? ¿Para que todo el pueblo lo sepa? Para que puedas sanar. Finalmente aceptó, junto con Sofía. Las entrevistaron por separado. Yo esperé afuera. Miguel también. ¿Crees que él? Miguel no pudo terminar. No lo sé. Espero que no. Pero el diario, esa entrada sobre Ana, lo sé. Esperamos 3 horas. Cuando Ana salió, tenía los ojos rojos. No dijo nada. Solo se subió al carro. Sofía salió después, más compuesta, pero pálida. ¿Y? Pregunté. El detective nos dará los resultados después. ¿Qué resultados? De si encontraron evidencia física. Me tomó un momento entender. Evidencia física, en sus cuerpos. Dios mío. ¿Hay posibilidad? Sofía se encogió de hombros. No recuerdo. Esa es la cosa. No recuerdo muchas cosas de mi infancia. El detective dice que eso es común, en víctimas, que el cerebro bloquea los recuerdos traumáticos. Esa noche, Ana me confrontó. ¿Por qué no me protegiste? ¿Qué? Cuando era niña, ¿por qué no me protegiste de él? Ana, yo no sabía. Deberías haber sabido. Eres mi madre. Tienes razón, debí haber sabido. Debí haber visto las señales. Debí haber hecho más. Hay cosas que recuerdo ahora. Cosas que no tenían sentido cuando era niña. Pero ahora, ¿qué cosas? Las veces que papá me bañaba, cuando tú no estabas. Decía que era para ayudarte, que estabas ocupada con los otros. Pero se quedaba demasiado tiempo, y sus manos... No pudo continuar. Dios mío, Ana, no quiero recordar más, pero los recuerdos siguen viniendo. En sueños, en flashbacks. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que durante años pensé que era normal, que todos los padres hacían eso. Hasta que crecí y entendí. Y entonces, solo quise olvidar. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Lo siento tanto, mi amor. Siento no haberte protegido. Ya es tarde para eso, lo sé, pero voy a hacer algo ahora. ¿Qué? Voy a asegurarme de que pague, de que todos paguen, por ti, por todas las víctimas, aunque eso signifique que todo el mundo sepa, aunque eso signifique que todo el mundo sepa. 2 días después, los resultados llegaron. El detective llamó. Señora Mendoza, necesito que venga a la estación. Tenemos información sobre sus hijas. ¿Qué información? Preferimos hablar en persona. Mi estómago se retorció. Miguel me acompañó. El detective nos llevó a una sala privada. Las entrevistas con sus hijas fueron reveladoras. Ana tiene recuerdos fragmentados de abuso. Sofía también.
Ambas presentan síntomas de trauma infantil reprimido. No podía respirar. Basados en el diario de su esposo y las entrevistas, creemos que Alberto abusó de ambas hijas, probablemente desde que eran muy pequeñas. El abuso cesó cuando llegaron a la pubertad, porque entonces ya no encajaban en su preferencia. Miguel golpeó la mesa. Ese hijo de puta. Lo siento, señor. Sé que es difícil. ¿Hay otras víctimas? Sí, muchas. Estamos contactándolas ahora. ¿Cuántas? Al menos 20 que hemos identificado. Posiblemente más. 20. 20 niñas. 20 familias destruidas. Por mi esposo. El hombre con quien compartí mi vida. Señora Mendoza, hay algo más. ¿Qué? Encontramos evidencia de que usted también fue víctima. ¿Yo? Su matrimonio, a los 14 años. Técnicamente era legal en ese tiempo, pero basados en el diario de Alberto, él específicamente la buscó porque era menor. Usted fue su primera víctima documentada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Yo no era solo la esposa del monstruo, era su primera víctima. Mi vida entera había sido un abuso, desde el principio. Ahora te voy a contar lo que pasó en el juicio, los testimonios, las víctimas, la sentencia, y cómo una comunidad entera tuvo que enfrentar la verdad, que el hombre que respetaban era un depredador, y yo tuve que enfrentar mi propia verdad, que fui víctima y cómplice al mismo tiempo, y aprender a vivir con esa contradicción. El juicio comenzó 6 meses después del arresto. 6 meses de pesadilla mediática, 6 meses de testimonios, entrevistas, investigaciones, 6 meses en los que nuestra vida privada se convirtió en espectáculo público, y 6 meses en los que más víctimas salieron a la luz. El número final, 32 niñas, 32 vidas destruidas por Alberto. Y yo tuve que testificar. La fiscal me llamó como testigo. Señora Mendoza, ¿cuándo conoció a su esposo? Cuando tenía 13 años. ¿Y cuándo se casaron? Cuando cumplí 14. ¿Usted quería casarse? No, pero mis padres decidieron por mí. ¿Y Alberto? ¿Él qué edad tenía? 32. Murmullos en la sala. ¿Alguna vez cuestionó esa diferencia de edad? No, en ese tiempo era normal. ¿Era normal o era aceptado? Ambas cosas, supongo. Señora Mendoza, ¿alguna vez sospechó de las actividades de su esposo? No hasta hace 6 meses. ¿Nunca notó comportamiento extraño? Él era controlador, posesivo, pero pensé que era normal. ¿Nunca entró a su estudio? No, me lo tenía prohibido. ¿Y eso no le pareció sospechoso? Pensé que era su espacio privado. ¿Cuándo descubrió la verdad? Cuando mi hija Ana iba a ser forzada a casarse con un hombre como Alberto. Y decidí investigar. ¿Qué encontró? Respiré profundo. Fotos, cientos de fotos de niñas, un diario, correspondencia con otros hombres. ¿Y qué hizo con esa información? La copié, la guardé y reporté a mi esposo anónimamente. ¿Por qué anónimamente? Porque tenía miedo. ¿De qué? De que no me creyeran, de que él usara su poder contra mí, de que mis hijos sufrieran más. ¿Más? Después descubrí que había abusado de mis hijas. Las lágrimas empezaron a rodar. La fiscal se acercó. Señora Mendoza, ¿se culpa por no haberlo descubierto antes? Todos los días. ¿Sabía usted que también era una víctima? No hasta que ustedes me lo dijeron. ¿Cómo se siente al respecto? Confundida, enojada, traicionada. Mi vida entera fue una mentira. Me casaron con un depredador a los 14 años. Y nadie, absolutamente nadie, pensó que estaba mal. Luego le tocó al abogado de Alberto. Señora Mendoza, usted admite que estuvo casada con mi cliente 34 años. Sí. ¿Y durante todo ese tiempo, nunca sospechó nada? No. ¿Es usted ciega? ¿O simplemente eligió ignorar las señales? Objeción, gritó la fiscal. Aceptada. Abogado,
Reformule la pregunta. Permítame preguntarle de otra manera. ¿Alguna vez vio a mi cliente comportarse inapropiadamente con niños? No. ¿Alguna vez vio las supuestas fotografías antes de entrar a su estudio sin permiso? No. ¿Alguna vez leyó su diario antes de violentar su privacidad? No. Entonces, ¿cómo sabemos que esas cosas no fueron plantadas? Objeción. Especulación. Retiro la pregunta. Señora Mendoza, ¿odiaba a su esposo? ¿Qué? Es una pregunta simple. ¿Lo odiaba? Yo no lo odiaba, pero tampoco lo amaba. Entonces, ¿por qué permaneció casada con él 34 años? Porque no tenía opción. ¿No tenía opción? Era una mujer adulta. Sin dinero, sin educación, sin apoyo. Suena a excusa. Objeción. Denegada. Continúe. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted y sus hijos conspiraron contra mi cliente? No. ¿No revisaron su estudio sin permiso? Sí, pero ¿no copiaron documentos privados? Eran evidencia de crímenes. ¿No hicieron una denuncia anónima para evitar ser responsabilizados? No. ¿Fue para protegernos? ¿O fue para destruir a un hombre inocente? Él no es inocente. Eso lo decidirá el jurado. No más preguntas. Me bajé del estrado temblando. Miguel me abrazó. Lo hiciste bien, mamá. Pero no me sentía bien. Me sentía sucia, como si yo fuera la criminal. Luego testificaron las víctimas, una por una, mujeres de entre 20 y 40 años, todas con historias similares. Yo tenía 8 años cuando empezó. Él era amigo de mi padre. Decía que era nuestro secreto especial. Me amenazó. Dijo que nadie me creería. Siguió durante años, hasta que cumplí 13. Entonces ya no le interesé más. Ana testificó. ¿Recuerda cuándo comenzó el abuso?, preguntó la fiscal. No con exactitud. Tenía 5 o 6 años. ¿Qué recuerda? Los baños. Él insistía en bañarme. Decía que mamá estaba ocupada. Sus manos tocaban lugares que no debían. ¿Se lo dijo a alguien? No. Pensaba que era normal. ¿Hasta cuándo continuó? Hasta que tenía 12 o 13. Luego, simplemente paró. Sofía también testificó. Su historia era similar, pero con un detalle escalofriante. Él me tomaba fotos. Decía que era para recordar lo hermosa que era. Me ponía en poses, a veces sin ropa. ¿Qué pasó con esas fotos? Las guardaba, en su estudio. ¿Las vio después? Sí, cuando revisamos el estudio con mamá. Me vi a mí misma, a los 9 años, en esas fotos. El testimonio más impactante vino de una mujer llamada Patricia. Tenía 42 años. ¿Conocía al acusado?, preguntó la fiscal. Sí, era mi padrastro. Se casó con mi madre cuando yo tenía 7 años. ¿Qué pasó? El abuso comenzó inmediatamente. Le dijo a mi madre que yo mentía, que buscaba atención. Ella le creyó a él. El abuso continuó hasta que cumplí 14. Entonces, ¿qué pasó? Me embarazó. Gasps en la sala. ¿Qué hizo? Me obligó a abortar, en una clínica clandestina. Casi muero por la infección. Le dijeron a mi madre que me había caído. Ella nunca supo la verdad. ¿Su madre todavía vive? Murió hace 5 años, sin saber nunca qué clase de hombre era. Patricia me miró directamente, igual que la esposa actual. Esas palabras me destrozaron, porque tenía razón. Yo tampoco supe. Durante 34 años, ¿cómo pude ser tan ciega? Alberto testificó en su propia defensa. ¿Es usted culpable de los cargos?, preguntó su abogado. No, absolutamente no. ¿Cómo explica la evidencia encontrada en su estudio? Fue plantada por mi esposa y mis hijos. ¿Por qué harían eso? Porque querían mi dinero, mi propiedad. Mi esposa nunca me amó. Me lo dijo. Mis hijos están alienados, envenenados contra mí. ¿Y las víctimas que testificaron? Mentiras, todas ellas, manipuladas por mi familia. ¿Todas mintiendo? Sí, en una conspiración contra mí. Era increíble su capacidad de mentir, de distorsionar la realidad, de victimizarse. El juicio duró 3 semanas,
testimonios interminables, evidencia abrumadora. Y finalmente, el veredicto. En el caso del Estado contra Alberto Mendoza, ¿cómo encuentra el jurado al acusado en el cargo de posesión de material pornográfico infantil? Culpable. ¿En el cargo de abuso sexual de menores? Culpable. ¿En el cargo de explotación infantil? Culpable. Alberto no reaccionó, solo miró al frente, como si nada de esto fuera real. ¿En los cargos de violación de menor? Culpable. Y así continuó. 32 cargos, 32 culpables. La sentencia llegó una semana después. Alberto Mendoza, este tribunal lo condena a 300 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida tras las rejas. ¿Tiene algo que decir antes de ser llevado? Alberto se puso de pie, miró directamente hacia donde yo estaba. Esto es culpa de Rosa. Ella destruyó esta familia. Ella convirtió a mis hijos contra mí. Y algún día pagarás por esto. ¡Orden!, gritó el juez. Llévenselo. Lo arrastraron fuera de la sala, gritando, maldiciendo, amenazando. Y yo me derrumbé, no de tristeza, sino de alivio. Había terminado, o al menos esa parte había terminado, porque el verdadero trabajo de sanación apenas estaba comenzando. Ahora te voy a contar cómo fue reconstruir nuestras vidas, las consecuencias del juicio, la reacción del pueblo, y cómo una familia rota aprendió a sanar, lentamente, dolorosamente, pero juntos, porque aunque Alberto nos robó mucho, no pudo robarnos todo, no pudo robarnos nuestra capacidad de sanar, de perdonarnos, de seguir adelante. Esa fue nuestra venganza. Los meses después del juicio fueron complicados. Alberto estaba en prisión, pero su sombra seguía sobre nosotros. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas revelaciones, nuevas víctimas saliendo a la luz, y una comunidad entera procesando la traición. Porque no era solo mi familia la que sufrió, era todo el pueblo, que había confiado en él, respetado, admirado, y descubrieron que era un monstruo. La primera semana después de la sentencia, tuve que vender la casa. No podía seguir viviendo ahí, en ese lugar donde todo había pasado, donde Alberto había abusado de nuestras hijas, donde había guardado su colección de horror. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Miguel. No lo sé, tal vez con tu tía. Ven a vivir con nosotros. No quiero ser una carga. No eres una carga, eres mi madre. Me mudé con Miguel y su esposa, Carmen. Tenían un cuarto extra. Es temporal, dije, hasta que encuentre algo. Quédate el tiempo que necesites, dijo Carmen. Fue extraño, a los 66 años, empezar de nuevo, sin casa, sin esposo, sin identidad clara. ¿Quién era yo sin Alberto? Nunca había sido solo Rosa. Siempre fui la esposa de Alberto. Ana y Sofía también luchaban. Ana empezó terapia intensiva. Los recuerdos siguen llegando, me dijo una tarde. Cada día recuerdo algo nuevo. Y cada recuerdo es peor que el anterior. ¿Te ayuda la terapia? Un poco, pero la terapeuta dice que será un proceso largo. ¿Años? Décadas, quizás toda la vida. Esas palabras me rompieron. Sofía tomó un camino diferente. Se sumergió en el activismo. Voy a ayudar a otras víctimas, declaró. Voy a asegurarme de que esto no le pase a nadie más. Empezó a dar charlas en escuelas, a trabajar con organizaciones de protección infantil, a usar su dolor como propósito. ¿No es muy pronto?, le pregunté. No hay tiempo que perder, mamá. Mientras hablamos, hay niñas siendo abusadas. Si mi historia puede salvar aunque sea una, vale la pena. La reacción del pueblo fue mixta. Algunos nos apoyaron. No fue tu culpa, Rosa. Eres víctima también. Fuiste muy valiente al denunciarlo. Pero otros nos culpaban. ¿Cómo no sabías? Una esposa siempre sabe. Probablemente te beneficiaste de su dinero sucio. Una mujer me escupió en el supermercado. Mi hija fue una de sus víctimas. Y tú viviste feliz con ese monstruo.
Lo siento. Tu disculpa no vale nada, nada. Seguridad tuvo que escoltarla afuera, pero sus palabras se quedaron conmigo, porque tenía razón. Mi disculpa no valía nada, no podía reparar el daño. Dejé de salir tanto. El pueblo se sentía hostil, peligroso. Deberías mudarte a otra ciudad, sugirió Carmen. No puedo, mis hijos están aquí. Tus hijos entenderían. Tal vez, pero yo no quiero huir. Ya huí suficiente en mi vida. Huí de la verdad sobre Alberto. No voy a seguir huyendo. 6 meses después del juicio, recibí una carta del abogado de Alberto. ¿Qué quiere?, preguntó Miguel al verme abrir el sobre. No lo sé. La carta decía: Estimada señora Mendoza, mi cliente, Alberto Mendoza, solicita el divorcio. Por favor, firme los documentos adjuntos. Divorcio. Después de 35 años, después de todo lo que pasó, él quería el divorcio. ¿Vas a firmar?, preguntó Miguel. Por supuesto. ¿No quieres pelear por algo? ¿Compensación? ¿Qué compensación podría cubrir lo que perdimos? No quiero nada de él, nunca más. Firmé los papeles ese mismo día. El divorcio se finalizó en 3 meses. Está hecho, dijo mi abogado. Ya no está casada con él. Gracias. ¿Hay algo más? ¿Qué? Alberto vendió todas sus propiedades, todo su dinero. Lo dejó en un fideicomiso. ¿Para quién? Para un grupo de defensa de derechos de padres acusados injustamente. Me quedé sin palabras. ¿Estás diciendo que donó todo su dinero a un grupo que defiende abusadores? Básicamente sí. ¿Y nosotros? Nada. Específicamente escribió que ningún miembro de su familia debe recibir nada. Incluso desde prisión, sigue castigándonos. Así parece. Un último acto de venganza. Un último intento de controlar. Pero extrañamente, me dio paz, porque confirmó lo que siempre supe. Él nunca nos amó, nunca fue capaz de amar, solo de poseer, de controlar, de dañar. Y ahora, finalmente, ya no tenía poder sobre nosotros. 1 año después del juicio, Sofía organizó un evento. Es una vigilia, explicó, para las víctimas. ¿Todas van a estar ahí? Las que quieran. Es voluntario. No sé si debería ir. ¿Por qué no? Porque soy la esposa del monstruo. Eres víctima también, mamá. ¿Las otras víctimas lo ven así? Algunas sí, otras están trabajando en ello. Decidí ir, no por mí, por ellas, porque necesitaban verme, ver que yo también sufrí. La vigilia fue en el Parque Central. Había cientos de personas, víctimas, familias, activistas, sobrevivientes. Sofía habló primero. Estamos aquí para honrar a las sobrevivientes, para decirles, te creemos, no estás sola, y para asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar. Una por una, las víctimas compartieron sus historias. Algunas solo dijeron sus nombres, otras contaron detalles. Todas lloraron. Y entonces, Sofía me llamó al frente. Mi madre, Rosa, también quiere decir algo. Cientos de ojos me miraron, algunos con compasión, otros con resentimiento. Yo no sé si tengo derecho a estar aquí, comencé, porque yo era su esposa, viví con él, dormí junto a él, y no lo detuve, no porque no quisiera, sino porque no sabía. Y esa ignorancia, esa ceguera, me perseguirá siempre, porque mientras yo no sabía, él estaba destruyendo vidas, incluidas las de mis propias hijas. No puedo pedirles que me perdonen, porque sé que algunas de ustedes nunca podrán, y lo entiendo, pero quiero que sepan algo. Cuando finalmente descubrí la verdad, no dudé, ni un segundo. Reuní evidencia, protegí a mi hija, y lo entregué, porque aunque llegué tarde, llegué. Y desde entonces he dedicado cada día a asegurarme de que otras madres no sean tan ciegas como yo fui. El silencio fue absoluto. Luego una mujer se acercó. La reconocí. Patricia, la que testificó en el juicio. Rosa. Patricia. Gracias por decir eso. ¿Me perdonas? Ella pensó por un momento. No.
todavía no. Pero te respeto por admitir tu error. Eso es más de lo que muchos hacen. No era perdón, pero era un comienzo. Otras víctimas se acercaron después. Algunas para abrazarme, otras para confrontarme. ¿Cómo viviste con él 35 años? Siendo yo también víctima, solo que no lo sabía. ¿Eso es excusa? No. Es explicación, no justificación. Las conversaciones fueron difíciles, pero necesarias. Ana habló conmigo esa noche. ¿Cómo te sentiste? ¿Expuesta? ¿Vulnerable? ¿Pero aliviada? ¿Por qué? Porque finalmente dije la verdad, sin excusas. ¿Y ahora qué? Ahora sigo adelante. ¿Cómo? Un día a la vez, como todos. 2 años después del juicio, empecé a dar charlas en escuelas, junto con Sofía. Esta es mi madre, presentaba Sofía. También es sobreviviente, pero de una forma diferente. Yo contaba mi historia, cómo me casaron a los 14, cómo viví con un abusador sin saberlo, cómo las señales estaban ahí, pero no las vi. ¿Por qué no las viste?, preguntaban los estudiantes. Porque no me enseñaron a verlas. Porque en mi época el control se llamaba protección. Porque normalicé el abuso. Y esa es la lección más importante. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Si alguien te aísla, te controla, te hace sentir pequeña, eso no es amor, es abuso. No cometan mi error. No ignoren las señales. Las charlas ayudaron, no solo a los estudiantes, a mí. Cada vez que contaba mi historia, era como soltar un poco del peso, un poco de la culpa. No toda, nunca toda, pero suficiente para seguir adelante. Si esta historia te ha enseñado algo sobre las señales de abuso, sobre la importancia de hablar, suscríbete a este canal. Únete a esta comunidad donde rompemos silencios, donde apoyamos a sobrevivientes, donde creamos conciencia, porque juntos podemos prevenir que esto le pase a alguien más. Ahora te voy a contar el mensaje final, lo que he aprendido en estos años. ¿Y por qué? A pesar de todo el dolor, todavía hay esperanza. Esperanza de sanar, de reconstruir, de vivir de nuevo. Porque no somos solo nuestro trauma, somos también nuestra resiliencia y nuestra capacidad de ayudar a otros. Han pasado 14 años desde el juicio, 14 años desde que descubrí la verdad sobre Alberto. Tengo 80 años ahora y finalmente puedo decir que estoy en paz. No es una paz perfecta. Todavía hay días difíciles, noches de insomnio, recuerdos que duelen, pero ya no me definen. Ya no soy la esposa del monstruo, soy Rosa, sobreviviente, activista, abuela, madre y finalmente, libre. Alberto murió en prisión hace 3 años, un ataque al corazón, a los 85 años. Cuando recibí la noticia, no sentí nada, ni alivio, ni tristeza, ni rabia, solo vacío. ¿Vas al funeral?, preguntó Miguel. No hay funeral. Nadie reclamó el cuerpo. Fue cremado, las cenizas. No sé dónde están. Probablemente en una fosa común. Como debería ser. Mis hijos también sanaron, a su manera. Miguel se convirtió en terapeuta especializado en trauma infantil. Quiero ayudar a otros niños, me dijo, para que no sufran en silencio como mis hermanas. Ana encontró paz en la escritura. Publicó un libro, La hija del monstruo, mi historia. Se volvió bestseller. Ayudó a miles de sobrevivientes a sentirse menos solos. ¿No te molesta que todo el mundo sepa?, le pregunté. Al principio sí, pero luego entendí algo. Mi historia no es mi vergüenza, es la de él. Y si compartirla ayuda a alguien, vale la pena. Sofía se casó. Tuvo 2 hijas. Las protegeré con mi vida, me dijo cuando nació la primera. Nunca, nunca les pasará lo que me pasó a mí. Lo sé, mi amor. ¿Cómo les voy a explicar cuando crezcan y pregunten por su abuelo? Les dirás la verdad, apropiada para su edad, que su abuelo era un hombre malo que lastimó a mucha gente, pero que su mamá es fuerte y que rompió el ciclo.
Mis nietas tienen ahora 8 y 6 años. Son felices, inocentes, seguras, y vigilo, siempre vigilo, las señales, los comportamientos, las personas a su alrededor. Mamá, estás siendo sobreprotectora, me dice Sofía a veces. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Está bien, yo también lo soy. ¿Crees que alguna vez dejaremos de tener miedo? No lo sé, pero al menos somos conscientes, y eso ya es algo. El pueblo cambió después del escándalo. Implementaron nuevos protocolos en las escuelas, verificación de antecedentes para todos los voluntarios, capacitación en señales de abuso para maestros, educación sexual apropiada para edad desde primaria. Todo esto debió existir antes, dijo la directora en una conferencia de prensa, pero mejor tarde que nunca. Se creó un memorial para las víctimas de Alberto, un jardín con 32 árboles, uno por cada víctima identificada, y una placa que dice, en memoria de las inocencias robadas, para que nunca olvidemos, para que nunca vuelva a pasar. Visito ese jardín a menudo. Me siento bajo uno de los árboles, el que se plantó por Ana, y hablo con ella, con todas ellas. Lo siento, les digo, por no haber sabido, por no haber actuado antes. Lo siento por cada día que pasó mientras él seguía libre. Pero también quiero que sepan que sus voces importaron, que su valentía cambió todo, que gracias a ustedes, otras niñas están más seguras. Eso no borra el dolor, pero le da sentido. A veces otras personas están ahí también. Familiares de víctimas, sobrevivientes, activistas. Compartimos silencio, a veces palabras. Una mujer me abordó hace un año. ¿Usted es Rosa? Sí, yo fui una de las víctimas. Testifico en el juicio. Lo siento tanto. No. Déjeme terminar. Quiero agradecerle. ¿Agradecerme? Por tener el valor de enfrentarlo, de exponer todo. Muchas esposas no lo hacen, protegen al abusador. Pero usted protegió a las víctimas. Llegué tarde, pero llegó, y eso cuenta. Esas palabras significaron más de lo que ella imaginaba. Porque la culpa nunca se va completamente. Cada noche antes de dormir, pienso, ¿y si hubiera entrado a su estudio antes? ¿Y si hubiera cuestionado sus viajes de negocios? ¿Y si hubiera notado cómo miraba a las niñas? ¿Cuántas víctimas podría haber evitado? Mi terapeuta dice que no es productivo pensar así. No puedes cambiar el pasado, solo aprender de él. ¿Y qué he aprendido? Que el abuso prospera en el silencio, que las señales siempre están ahí, solo necesitamos aprender a verlas, que los abusadores rara vez encajan en el estereotipo del monstruo obvio. Son personas respetadas, con familias, con trabajos, y por eso es tan importante estar alerta. ¿Qué le diría a mi yo de 14 años? Si pudiera viajar en el tiempo y hablar con esa niña, le diría, no te cases, huye, estudia, vive. Pero también sé que esa niña no tenía opciones. En 1958, las niñas no tenían voz. Las decisiones las tomaban los padres. Y yo fui vendida a un depredador. Igual que mis padres me vendieron sin saberlo. O tal vez sabían. Tal vez eligieron ignorar las señales, como yo lo hice después. ¿Culpo a mis padres? Ya no. Ellos hicieron lo que creían correcto en su tiempo, asegurar mi futuro con un hombre de dinero. No sabían que ese hombre era un monstruo, o no quisieron saber, pero perpetuaron un sistema que permitía que niñas se casaran con hombres adultos, un sistema que protegía a los depredadores. Ese sistema ha cambiado. No perfectamente, pero ha cambiado. Y yo soy parte de ese cambio, junto con mis hijos, con las otras víctimas, con los activistas. Hemos hablado en congresos, apoyado leyes más estrictas contra el matrimonio infantil, trabajado con escuelas para implementar programas de prevención, creado espacios seguros para que las víctimas hablen. Este trabajo le da sentido a mi dolor. Mis nietas me preguntan a veces, abuela, ¿por qué hablas en escuelas?
Porque quiero proteger a otras niñas. ¿De qué? De cosas malas, de personas malas. ¿Como nuestro abuelo? Sofía y yo intercambiamos miradas. Les contamos la verdad del año pasado. Versión apropiada para su edad, pero verdad al fin. Sí, como su abuelo. ¿Era muy malo? Sí, muy malo. ¿Tú lo sabías? No al principio, pero cuando lo descubrí, lo detuve. ¿Por eso estás en la cárcel él? Bueno, murió. Pero sí, por eso estaba en la cárcel. Fuiste valiente, abuela. No me sentí valiente, me sentí tarde. Pero al menos lo hiciste. De la boca de una niña de 8 años, sabiduría. ¿Qué quiero que el mundo sepa? Que los abusadores no tienen una cara específica. Pueden ser respetados, queridos, exitosos. Pueden ser esposos, padres, abuelos, líderes comunitarios. Y por eso, debemos estar siempre atentos. Enseñen a sus hijos sobre consentimiento desde pequeños. Escúchenlos cuando hablen. Créanles cuando denuncien. No ignoren las señales, por incómodas que sean. Y a las víctimas que están escuchando esto, no están solas. Nunca están solas. Lo que les pasó no fue su culpa. Nunca fue su culpa. Y hablar es el primer paso hacia la sanación. No será fácil. Yo lo sé. Llevo 14 años sanando y todavía hay días difíciles. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día soy un poco más yo. Un poco menos definida por lo que me pasó. Y un poco más definida por lo que hice después. Ahora necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video, por todas las víctimas de abuso, por las sobrevivientes, por las que todavía cargan secretos, para que sepan que sus historias importan. Segundo, suscríbete a este canal, porque seguiré compartiendo historias de sobrevivientes, de resiliencia, de esperanza. Únete a esta comunidad donde rompemos silencios y creamos conciencia. Tercero, comparte este video con madres, con maestros, con cualquiera que trabaje con niños, porque la educación previene, la conciencia protege, y tu compartir podría salvar una vida. Mi nombre es Rosa Villarreal. Tengo 80 años. Me casé a los 14 años con un depredador de 32. Viví 35 años sin saber que compartía cama con un monstruo. Pero cuando descubrí la verdad, actué. Tarde, pero actué. Y desde entonces he dedicado mi vida a asegurar que otras niñas no sufran lo que mis hijas sufrieron. Que otras madres no sean tan ciegas como yo fui. Que otros depredadores no encuentren terreno fértil para sus crímenes. Esta es mi historia, de ignorancia, de traición, de culpa, pero también de despertar, de valentía, de redención. Los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces se ven como el hombre perfecto, el padre amoroso, el esposo devoto, el ciudadano respetado, y por eso debemos mirar más allá de las apariencias. Debemos enseñar, proteger, creer. Alberto murió hace 3 años, pero su legado de dolor lo he convertido en legado de prevención, su historia de horror. La he convertido en historia de advertencia, su intento de destruirnos. Lo he convertido en nuestra fuerza, porque esa es la mejor venganza, no el odio, no la amargura, sino la transformación. Si estás siendo abusada, busca ayuda. Si sospechas de abuso, reporta. Si eres sobreviviente, habla cuando estés lista, y si eres madre, enseña, protege, escucha. Los secretos protegen a los abusadores. La verdad protege a las víctimas. Y aunque la verdad duela, siempre, siempre es mejor que la mentira. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no juzgar demasiado rápido. Gracias por estar aquí. Y recuerda, si ves algo, di algo. Si sospechas algo, actúa. No cometas mi error de esperar demasiado, porque cada día que pasa es otro día que un niño sufre. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la prevención empieza con la educación. El cambio empieza con la conciencia y la sanación empieza con la verdad, por dolorosa que sea.